Buenas a todos, yo soy Lava y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo, me lo he leído digital, El animal público de Manuel Delgado. Y creo que el subtítulo era Hacia una antropología urbana. Vale, Manuel Delgado es un antropólogo, no sé si filósofo también, pero creo que sí, pero bueno, sobre todo antropólogo de la Universidad de Barcelona, que está especializado en antropología urbana, algo que yo desconocía antes de estar metiéndome en cuestiones sobre mi TFM, ¿no? Que trata también sobre cuestiones del espacio, ¿no? y cuestiones relacionadas, ¿no? con la ciudad en algunos aspectos, ¿no? Bueno, y esto es un libro, la verdad es que descubrí por un profesor que me recomendó al autor, ¿no? Y me puse a indagar, ¿no? sobre los libros que había escrito y di con este. Y la verdad es que es un libro que me ha parecido muy, pero que muy interesante. Sí que es cierto que yo en verdad de antropología no sé mucho. Hace unas semanas os traje el vídeo de los no lugares de Marc Auger, y también es un libro que citará Manuel Delgado, ¿no? en este libro. Y cómo decirlo, la verdad es que es un libro que, para empezar, la forma en la que trata el tema que trata, yo creo que es bastante acertada, ¿no? Es un libro que es muy completo, habla de muchas personas, se refiere a muchas cosas a lo largo del libro, y bueno, y lo que es el tema central, ¿no? que es lo que va a tratar de explicar a lo largo del libro, ¿no? Es como que es un intento de conceptualizar o de, no sé si decir sistematizar, porque queda como si creara un sistema, pero no, pero sí de hacer un acercamiento hacia una antropología urbana. Y esto es un concepto que hasta antes de ponerme a investigar acerca de estas cuestiones desconocía. También, al parecer, es una rama de la antropología bastante nueva, a lo mejor tiene 20, 30 años como mucho, que también está muy ligada, ¿no? con lo que hablamos, ya os digo, de los no lugares y tal. Y es muy interesante, ¿no? porque al fin y al cabo, si la antropología, ¿no? normalmente ha tratado de investigar acerca de otras culturas, ¿no? cómo funcionan los patrones, digamos, de las costumbres, digamos, de cómo se comportan esas otras culturas, ¿no? y un análisis del objeto externo, ¿no? por así decirlo, ¿no? como que siempre se ha tratado de ir, digamos, etnográficamente a lugares a ver cómo se comportan ciertas tribus, ¿no? hacer como antropología comparativa, no sé, cosas de este estilo. Parece ser como que desde hace no tanto, ¿no? pues como que la antropología ha tratado, digamos, de mirarse a sí misma, ¿no? porque al fin y al cabo este tipo de cuestiones como son las ciencias, ¿no? y demás, como que siempre han sido un poco abanderadas desde Occidente, ¿no? desde ese racionalismo, ¿no? occidental y demás, ¿no? Pues parece ser que la antropología urbana es como una intención, tiene la intención de tratar de comprender la sociedad, lo que es la urbe, ¿no? que no la ciudad, sino lo urbano, es decir, todo lo que está condicionado por cuestiones, digamos, sociales, humanas, arquitectónicas, digamos, todo lo que realmente está construido en relación al ser humano, en relación a la urbe, ¿no? Y claro, esto es un poco complicado porque, al fin y al cabo, la antropología urbana, por así decirlo, tiene un objeto de estudio que es muy escurridizo, ¿no? Porque, para empezar, se parecería mucho a la sociología en algunos aspectos, ¿no? ya que cogería algunos patrones, ¿no? Incluso la crítica cultural también podría estar relacionada, pero sin embargo no es sociología, porque no habla de la sociedad en sí, no trata, digamos, de hacer estadísticas, de aglutinar, digamos, personas, comportamientos, etcétera, ¿no? Sino lo que va a tratar es de hablar de lo que es la urbe en sí, cómo el ser humano, ¿no? se relaciona en un entorno, digamos, tan líquido, tan dinámico como podría ser la ciudad. Y claro, esto yo creo que es muy interesante, la verdad. Digamos, es una rama de estudio que yo creo que está como bastante por explorar, ¿no? Como que creo que es algo de lo que realmente van a salir muchas cosas, ¿no? con el tiempo. También tengo que deciros que encontré una página web que es muy interesante, creo que se llama antropologiaurbana.wordpress.com o algo así. Os lo recomiendo porque me parece muy interesante las entradas de la persona no sé quién la escribe. Y bueno, yendo un poco más, ¿no? Pues al fin y al cabo, El animal público, ¿no? es un libro que trata de
de explorar esta antropología urbana, ¿no? Como tratar de decir, vale, vamos a ponernos a observar, ¿no? A analizar desde una perspectiva antropológica lo que sucede dentro de una ciudad, porque al fin y al cabo una ciudad es algo como que tenemos tan asentado muchas veces, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Porque muchas veces como un antropólogo se dedica a analizar lo que hacen en tal tribu, ¿no? O por lo menos antaño, cómo se comportan, qué hacen, qué tradiciones, ¿no? Qué, digamos, qué rituales, ¿no? Qué cosas así. Pero es que en el fondo, bueno, en el fondo no, es que realmente en una sociedad ocurre lo mismo, en una sociedad occidental, quiero decir, ¿no? En una ciudad, más allá de toda esa modernidad, de que estéticamente sean las cosas tan vistosas, ¿no? Digamos, como que hay unos patrones culturales que son muy móviles y que cambian mucho y que a lo mejor las personas se comportan de una forma, luego cambian otra vez. Entonces lo que también hablará Delgado es que realmente en la urbe es muy difícil conceptualizar este tipo de cuestiones porque realmente es como que, por así decirlo, las ciudades están estructurándose a sí mismas constantemente. Digamos, como que no habría como, por así decirlo, una tradición compacta, dogmática, unas reglas muy firmes y asentadas, sino como que siempre hay como un punto, digamos, como abierto a la espontaneidad, ¿vale? Y va a haber algún momento en el que citará a Gabriel Tardet y a Deleuze, que Deleuze en Diferencia de Repetición y en otras obras cita mucho a Gabriel Tardet, que es un sociólogo francés, al parecer contrapuesto un poco a la escuela de Durkheim. Tampoco voy a hablar mucho de lo que no sé, pero al parecer Durkheim a lo mejor habla desde una cuestión más como una estructura social, como más homogénea, ¿no? Para comprender las cosas. Y si interesaba tanto a Deleuze, justamente Tardet, es porque a lo mejor trataba de hacer una sociología de los microprocesos, ¿no? Por así decirlo, digamos, de diferentes disrupciones, ¿no? De intensidades, de movimientos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que Deleuze tratará. Incluso Delgado citará a Deleuze hablando de que la urbe tiende a ser rizomática, ¿no? Pues realmente esto os lo estaba contando por eso, porque en el fondo realmente esa espontaneidad que vemos en la ciudad ocurre como de esa manera, ¿no? No es como a lo mejor en otros lugares, en otras culturas, ¿no? Que a lo mejor hay como algunos intercambios sociales que es como que están determinados por cuestiones como muy concretas, ¿no? Formalmente, ¿no? Como que esto se hace así en determinado momento, esto se hace así, ¿no? Mientras que vemos que como que tú te mueves por la ciudad y sí que se hablará de que hay un anonimato esencial, ¿no? Las personas viven en un anonimato total, se van moviendo, pero a su vez es como que se desplazan, transitan por el mundo y a su vez es como que constantemente a lo mejor hay choques, ¿no? Confrontamientos de pequeños caos, ¿no? Como cuestiones caóticas que son incontrolables, ¿no? En el día a día, ¿no? Y como en la fricción entre las diferentes entre las diferentes interacciones que hay en una sociedad. ¿Qué más deciros? Vale, claro, la antropología urbana, como es entendida como una rama, ¿no? De la antropología, como se está comentando, es muy, muy nueva, ¿no? Entonces, también es interesante cuando se va a poner a analizar estas cuestiones, que va a haber un momento en el que apelará a Benjamin, concretamente también a Charles Baudelaire o Edgar Allan Poe, ¿no? Tanto pues por el pintor de la vida moderna, ¿no? Como por el hombre de la multitud, ¿no? ¿Por qué? Porque Delgado va a defender, ¿no? La cuestión de que también está como muy relacionado, ¿no? Con la crítica cultural, ¿no? Bueno, eso no lo dice él, pero el hecho de defender como el análisis de la cultura, o sea, la literatura, la música, la cultura popular hoy en día, pero por ejemplo Baudelaire o Poe, ¿no? O Dickens, ¿no? Autores, ¿no? Que tratan, visibilizan, porque dejan escrito ese, digamos, ese mundo, cómo era esa urbe en aquella época, y que a su vez eso dice mucho sobre realmente los comportamientos, ¿no? También en la obra del hombre de la multitud, ¿no? O sea, como que realmente es interesante porque también hay veces que la literatura, ¿no? Te hace un acercamiento a esa realidad social sin una intención per se de que tú lo utilices como un documento objetivo
o por así decirlo, un documento que trate de constatar esa realidad social per se, sino como que dentro de lo que es la ficción del autor o digamos de los motivos por los que te lleven a leer, ¿no? Pues por placer y demás, digamos que también hay una segunda parte, ¿no? Que es como que te visibiliza esa realidad social, ¿no? Y esto Delgado lo va a hablar en determinados momentos, va a decir que la cultura popular, cualquier tipo de música, también te acerca directamente con ese modo de vida cultural de la época, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en Zizek, ¿no? En Mark Fisher, entre otros autores, o Frederick Jameson, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque la antropología urbana también hace acogida, ¿no? Delgado hablará de que es interesante analizar este tipo de documentos, ¿no? Estos artefactos culturales, porque al fin y al cabo nos acercan mucho más a tratar de comprender cómo era esa antropología urbana en otra época, porque justamente el problema de la antropología urbana es que es tan móvil y escurridiza que a lo mejor de 10 años para aquí las interacciones sociales han cambiado radicalmente, no sé. Se me ocurre, por ejemplo, que hace, no sé, en 2010 la gente no iba con el móvil a todas partes y hacía selfies, todo ese tipo de cuestiones tecnológicas, digamos, no existían, o por lo menos estaban en pañales, ¿no? Sin embargo, ahora pues es el día a día, ¿no? Yo alguna vez he hecho el experimento de salir sin móvil en casa y de repente te das cuenta de que todo el mundo está con el móvil, ¿no? Y dices, madre mía, si no vas con él, como que tú te das cuenta de eso, pero realmente cuando vas con él a lo mejor tú también vas condicionado por el propio hecho de utilizarlo, ¿no? Entonces, la sociedad es como si fuera al fin y al cabo una olla a presión, ¿no? Como que siempre están hirviendo y hierven cosas nuevas que son incontrolables, ¿no? Entonces, por eso lo interesante de la antropología urbana es tratar de comprender esos patrones, pero no desde una perspectiva estructuralista, no de tratar de comprender cuestiones rígidamente, sino de una cuestión ya más de la mano incluso postestructuralista, si queremos decir, ¿no? En plan, por lo menos por la influencia que tiene Deleuze y tal, por esa cuestión de captar los pequeños detalles y cómo se entrelazan entre sí, ¿no? Porque la realidad se mueve digamos, a un ritmo totalmente diferente, ¿no? A la hora de tratar de categorizar. Y bueno, no sé mucho qué más deciros, ¿no? También habla un momento sobre la liminalidad, eso también es muy interesante. Hablará de dos antropólogos bastante importantes que fueron Arnold van Gennep y Victor Turner. Ambos trabajaron el concepto de liminalidad en antropología, concretamente pues en tribus, ¿no? Bueno, realmente lo desarrolló Van Gennep, ¿no? Los ritos de paso, hablando de que había 3 fases, una fase preliminar, una fase liminar y una fase posliminar, ¿no? Que eso es como las 3 fases que se dan en los rituales de una determinada tribu, como por ejemplo sería, pues por ejemplo, pues el embarazo estaría compuesto por la fase antes de la fecundación, la fase del embarazo que sería liminar y la fase del parto, ¿no? Que ya sería terminar. Entonces, como que hay muchos momentos que estarían estructurados por esas 3 fases y eso Turner como que lo llevará, lo analizará con una tribu que se llama la de los Endembu, no sé qué. Bueno, os estoy contando de todo esto porque al final lo voy a relacionar con lo que habla Delgado, ¿no? Que al fin y al cabo la cuestión es que, digamos, la liminalidad es como que está presente en muchos estados. Digamos que hay estatus sociales que para llegar a ellos dependen de una fase liminar que es ambigua per se. Por ejemplo, la adolescencia es el estado liminar por antonomasia, podríamos decir, porque realmente refleja un momento en el que ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces, hay muchos conflictos internos contigo mismo y con el exterior porque no se te reconoce ni tú te reconoces en ninguno de los dos. Entonces, es como que a lo mejor vas de uno a otro, eres uno y otro, o no eres ninguno de los dos, o eres los dos a la vez, o no eres ninguno de los dos. Entonces, como que constantemente también nos hablará de la gente que es outsider, o del artista, nos hablará también del enamorado, del inmigrante, etcétera, ¿no? Hay muchos estados de estos que son liminares y es interesante analizarlo, ¿no? Porque socialmente sí que tiene tiene una potencia muy grande pensar que realmente los puntos en los que estamos no siempre son puntos como completos o acabados, sino que a veces son transiciones y el propio proceso de ser una transición ya es un estado, solo que no es un estado fácilmente conceptualizable, ¿no? Porque es un estado que entra en conflicto con otros estados, ¿no?
concretamente con el preliminar y con el postliminar. Pues muchas veces nos hablará de que los espacios realmente son liminares per se, porque al fin y al cabo tú los vas recorriendo y al fin y al cabo son lugares de tránsito. Entonces digamos que la ciudad estaría infestada por estos espacios, ¿no?, en los cuales cada uno transcurre de un sitio a otro de un modo, digamos, liminar, ¿no?, porque de por sí es como que tú cruzas los lugares con una intención de ir a un punto a otro, ¿no? Es como que, y esto también entra en relación con el concepto de no lugar, ¿no?, que muchas veces los no lugares, ¿no?, son lugares que no tienen ya esa potencia que tenían los lugares antropológicos de Certeau, que eran lugares como puede ser un castillo, la plaza del pueblo, no sé, no se me ocurre ninguno más, pero lugares que a lo mejor tienen como una parte que te enraiza, ¿no?, con esos sitios, porque no son, o sea, no son fungibles. Al fin y al cabo, un lugar como un castillo a lo mejor tiene como un valor histórico, tiene una iglesia, digamos, son lugares que conmemoran algo y que no son como producto a lo mejor de las sociedades capitalistas que a lo mejor intercambian en una misma tienda, puede ponerse una como que pueden ponerse otra. Entonces como que al fin y al cabo esos no lugares, ¿no?, también es como que hacen de la estética, o más bien de la forma de la ciudad, digamos, que sea como muchas veces puntos de tránsito, ¿no?, lugares en los que uno se mueve por la ciudad con una intención liminar, ¿no?, porque se va moviendo de un sitio a otro y se va transportando. Somos transeúntes que nos transportamos de un lugar a otro, ¿no?, nos desplazamos. Entonces, bueno, también hará un análisis sobre estas cuestiones que será interesante. Y bueno, hay más cuestiones que se tratan. Realmente el libro tampoco es muy largo, son 200 poco páginas, 209 o así. Y la verdad es que es un libro muy interesante. A mí me ha gustado mucho, de verdad. Le he sacado mucho jugo, sobre todo también porque te da una perspectiva sobre esta antropología urbana que yo, por ejemplo, no conocía hasta que realmente este es el primer libro que he leído al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Marc Augé no habla en sí de una antropología urbana, aunque realmente sea como un precedente para la antropología urbana, ¿no? Aunque estaría muy relacionado, ¿no?, pero de hablar como la intención de este libro es hacer una antropología urbana, no. Aunque al fin y al cabo era más, la intención de este libro es hacer un análisis antropológico de la sobremodernidad, es decir, del mundo contemporáneo, ¿no?, en general, que está muy relacionado, pero no en tanto que la urbe, por así decirlo. Y bueno, no tengo nada más que deciros, un libro que os recomiendo muchísimo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.